Así que hoy tengo una conclusión de la serie de los metales. Bendigo el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. Vamos a leer en la Carta Universal de Santiago Apóstol. En el capítulo 5 de Santiago vamos a tener la escritura. Ya comenzaremos una serie acerca de una iglesia conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a concluir acerca de el reino de los metales. Santiago capítulo 5. Vamos a tomar el escrito. En el nombre de Jesús. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y mucho enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Devorará de todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y han sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Amén. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Señor, en la tarde de hoy te damos gracias. Tu amor está fluyendo a nuestro favor. Te damos gracias el día de hoy. Honramos tu nombre. Declaramos cobertura de reino, liberación del intelecto en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, establece tu orden entre nosotros. Establecemos en esta zona el orden de Dios, la paz de Dios, la misericordia de Dios. Declaramos una visitación en este tiempo para la zona este. El perdón de pecados, misericordia, liberación, salvación, compasión. Señor, que nuestra iglesia pueda convertirse en una lumbrera. Señor, gracias por la iglesia El Camino. Trastornamos al infierno en esta hora. Se produce liberación en los aires en el nombre de Jesús. Se pudre el yugo a causa de la unción. Se rompe cadena, Dios, en esta zona. Hay perdón, hay misericordia, hay visitación de Dios en este tiempo. Bendigo las células, los líderes de célula, el ministerio evangelístico. Señor, gracias porque tú muestras tu gloria en este tiempo. Señor, levanta toda rodilla paralizada, Dios. Levanta de todo marasmo espiritual. Despierta a aquellos que duermen en este tiempo, Señor, que puedan abrazar la fe. Oh, levanta una generación de adoradores, de gente fieles a ti, comprometidos contigo, Señor. Oh, Señor, renunciamos a toda religiosidad, a toda religión. En el nombre de Jesús renunciamos en esta hora a toda religión. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que impide que nosotros podamos serte fieles a ti, quítalo de nosotros como iglesia. Santifica tu iglesia, santifícanos, Dios.
para tu gloria, Señor. Gracias esta noche. Gracias esta tarde, Dios. Gracias en este día, Señor. Oh, gracias. Señor, santifica la asamblea. Santifica la reunión. En el nombre de Jesús. Santifica nuestra reunión. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque cambia circunstancia. Señor, toma el control. Mira la palabra de esta tarde, Señor. Que nosotros podamos vivir la palabra como iglesia. Que estemos preparados para el toque de la trompeta, Señor. Danos una palabra de fuego, de autoridad, de cambios, Dios. Que cambie nuestra mentalidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria y honra a ti esta tarde. Gracias. Gracias por la maestra de escuela bíblica, por las maestras, la de adulto, la de niño, de adolescente. Glorifícate en cada maestra, en cada clase. Señor, que nosotros podamos influir a los niños de esta zona en el conocimiento de la palabra. Señor, que ellos puedan conocerte a ti y que el enemigo no pueda dañarlo a ellos ni su familia. Levantamos vallado en favor de cada familia, de esta iglesia, de cada matrimonio, Señor, para tu gloria. Levantamos vallado, Señor, para cada una de las personas que son miembros de célula, para sus familiares, para cada niño que asiste, para cada niña. Señor, para tu gloria, cubrimos, Dios. Gracias. Tú lo haces, Señor, en este tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Aleluya. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas, pueden sentarse. Hoy concluimos la miniserie de El Reino de los Metales, así que hoy tengo una conclusión de lo que hemos tratado en esta primera parte. Y como siempre tratamos de que en cada entrega tengamos alguna revelación que el Señor ha dado en su palabra y que no hayamos compartido en algún momento. Hoy que hablamos del reino de los metales, mi pensar en cómo vive la gente en este tiempo, cuál es su preocupación. Mucha gente, inclusive creyentes, su preocupación no es Dios, no es la fe, no es la palabra, sino que sus preocupaciones están en el dinero, están en los metales, siempre tienen necesidades, no se sacian. Y algunos creyentes también han creído que en la iglesia y en el reino de Dios las cosas funcionan igual que en el mundo, y creen que todo gira alrededor del dinero, y están equivocados. El reino de Dios es el reino de Dios, y el reino de Dios es autosuficiente. Aleluya. Dios tiene de todo lo que se necesita, y de Él no tenemos que salir a buscar nada. En Dios podemos estar satisfechos. Estamos en la tierra, es verdad, pero nosotros somos servidores del reino de Dios. Y los servidores del reino de Dios dependen de su rey, de su Señor. Nosotros dependemos de Dios. La palabra es: deberíamos depender de Dios. Deberíamos depender de nuestro rey, porque hemos aceptado el señorío de Cristo. Y el que acepta el señorío de Cristo ya no se gobierna, ya no se dirige él, sino quien lo dirige es el Señor. Y quien debería determinar en nuestras vidas es el Señor. Y nosotros de quien deberíamos depender es de Él y de su reino. Y Él es un rey autosuficiente, que protege
a la gente que pertenecen a su reino. Y Él está para cuidar sus hijos, para suplir toda necesidad. Y va a capacitarnos, nos dará buenas ideas para nosotros aprender a ministrarnos, administrar las cosas que Él nos da, para no gastar lo que Dios nos entrega como aquellos que sirven al consumismo, que los ojos se le llenan con todo lo que ven, todo lo quieren alcanzar, se meten en deudas impagables. Dios quiere hacer de nosotros verdaderos adoradores, fieles a Él, que seamos cuidadosos y que nuestro corazón, nuestras vidas no estén pegadas a cosa material alguna, sino a Él. Aunque necesitemos cosas materiales, pero que no dependamos de ella en este mundo, sino que dependamos de Dios. Bendigo el nombre del Señor. Si nosotros como creyentes tenemos la misma actitud hoy sirviendo al reino de Dios que cuando estábamos en el mundo, no tiene ningún sentido. El mundo debió haber salido de nosotros. El viejo hombre, la vieja mujer, debió haber sido crucificada juntamente con Cristo para nosotros entrar en una vida nueva y diferente a través de la regeneración que da el Espíritu Santo. Si eso no ha ocurrido, el hecho de estar en la congregación y asistir temprano a las actividades no garantiza que nosotros escuchemos el toque de la trompeta, porque no estamos actuando de la manera que Dios ha diseñado. Hay lo que se llama el diseño de Dios. Dios no diseñó religión, Dios diseñó su reino. Y en ese diseño nosotros tenemos que entrar. Si no entramos en ese diseño, no vamos a recibir la bendición de Dios. Vamos a quedarnos cortos continuamente en nuestra relación con Dios. Y nos quedaremos solamente en la religión y no pasaremos de ahí. Nos quedaremos solamente en el toque de la piel, de lo que mucha gente está buscando, y no llegará a nuestro corazón el cambio. Tiene que venir un cambio de mentalidad, tiene que venir un cambio de actitud, tiene que venir un cambio de corazón, para que nosotros podamos agradar a aquel que nos ha tomado como soldado, para agradar a aquel que ha diseñado un proyecto desde el cielo para que nosotros entremos ahí. Es tiempo de que como iglesia entremos en el propósito de Dios, entremos en el diseño de Dios y no nos quedemos solamente en lo superficial. En el reino de los metales nosotros hemos tenido ya hoy es la cuarta entrega acerca del dinero, de qué dinero podemos recibir, qué no podemos recibir. Hoy hay una palabra, es la primera parte del sermón de hoy, en el capítulo 5 de Santiago, y él está haciendo un llamado al pueblo de Israel, a aquellos creyentes en Dios. Hoy nos hace un llamado a la iglesia acerca de nuestro dinero, dónde lo hemos conseguido, si nuestro dinero está dañado, si no está dañado, qué ha pasado, cómo hemos logrado eso. ¿Hemos logrado nuestros ingresos de manera correcta? Si es así, no hay susto, porque lo que tenemos Dios nos los ha dado. Ahora, si hemos logrado riqueza de manera injusta, violando los principios que Dios ha establecido, estamos en problemas. Esa riqueza va a crearnos trastorno a nosotros y a nuestra familia. El apóstol Santiago, inspirado en el Espíritu, le da una palabra al pueblo de Israel. Y le dice: vamos ahora ricos, llorad, aullad por la miseria que os vendrá. Él está diciendo a través del apóstol Santiago, va a venirle miseria, porque algunos de ustedes tienen en su alforja, tienen en sus tesoros riquezas que no le pertenecen. ¿Cómo lo habían adquirido? El apóstol Santiago llama la atención y dice cómo habían adquirido esa riqueza. ¿Qué había pasado? ¿Cómo ellos habían logrado
tener esa plata. Dice que está podrida su riqueza, vuestra riqueza está podrida y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. En la riqueza de algunos en Israel había engaño. Y como ese dinero tenía engaño, entonces era como cuando uno tiene un metal que se corroe con el moho, o cuando tiene alguna ropa elegante que la polilla la han mordido, la han dañado. Porque ese dinero que ellos tenían no le iba a servir para mucha cosa. Porque le iba a servir para satisfacer necesidades en este mundo físico, pero ese mismo dinero iba a testificar contra ellos en la presencia de Dios, porque no lo habían tenido de manera correcta. Habían querido enriquecerse, pero perdiendo los principios. Tenían riquezas, pero no le pertenecían. Ellos le estaban administrando como si fuera de ella, si fuera de ellos. Se sentían bien, vivían en lujos y en deleites, pero la habían tenido de mala manera. ¿Cómo la habían tenido? La misma escritura establece: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra. Muchos han tenido riqueza a costa de sus trabajadores, porque lo ponen a trabajar y no le pagan. Tuve la oportunidad de ir a un supermercado en estos días y enterarme de una situación. Pasa muy a menudo en este país, pero me refrescaron la memoria en estos días. Yo preguntaba a una cajera: ¿y dónde están los empacadores? Y ella me decía, me susurraba para que nadie le escuche: lo que pasa es que hay muchos que cumplieron 3 meses y no pudieron venir hoy porque lo han despedido. Hay técnicas, hermanos, en esta sociedad, y hay creyentes que participan en eso. ¿Saben qué? Si cumplen 3 meses, se supone que a ellos les corresponde por ley una liquidación. Vamos a despedirlo al cumplir los 3 meses. Y lo volvemos a contratar cuando pase una semana. Y no tenemos compromiso. Pueden durar 10 años con nosotros, pero esos son hijos de machepa. Ellos no merecen tener nada. Con lo que ellos ganan es suficiente. Ese dinero va a testificar contra muchos empresarios, cristianos y no cristianos, que tienen ese método. Te están robando el derecho que tiene la gente de vivir dignamente, porque sus ojos están llenos de dinero, quieren tener más almacenado. Lo grande es que hay creyentes que están en esa vida, tienen el mismo comportamiento que los que no conocen a Dios. No le pagan a la gente lo que han acordado, lo engañan. Viene la fecha de pago y no le pagan en el día que han establecido. Cuando hablamos del 8º mandamiento, recuerdo que hablábamos de eso. La Sagrada Escritura establece que a los jornaleros hay que pagarle en la tarde, porque lo que se ganan en el día es para llevar la comida a su casa. La Biblia lo establece. Si tienes una gente que trabaja contigo, tienes que pagarle cuando cumple. Y si trabaja por día, debes pagarle en la tarde. Porque si te quedas con ese dinero, está dañando tu vida con relación a Dios. Y en tu dinero hay moho, hay polilla. Tu vida espiritual no anda bien.
Porque esa infeliz que trabaja contigo en el servicio doméstico, trabaja en tu empresa, necesita para que sus hijos se puedan sostener lo que tú le pagas. Ella depende de eso que tú acordaste pagarle a ella. No hay ninguna ley fuerte en favor de esa gente, pero en el cielo se sabe todo. Y las leyes de Dios son más fuertes que las leyes de la tierra. Las leyes de la tierra son diseñadas por hombres mortales y la diseñan muchas veces para los ricos, a tal punto que un pobre hace algo y un rico también, y entonces el rico tiene con qué pagar la fianza y el rico se fue y el pobre se quedó. Pero las leyes del cielo están diseñadas de manera universal. En la tierra es tan cómodo que aquellos que se llevan mucho dinero del Estado pueden pagar la fianza con lo mismo que se llevaron y algo le queda. En el cielo las cosas no funcionan de la misma manera. Dios está llamando la atención de la gente que tiene en su cartera dinero que no le pertenece, porque contrató obreros, contrató gente para que le trabajen y no le pagó lo que acordaron. Y ni hablar si es extranjero el obrero, porque le llaman la camiona para que se lo lleve. Y como no tienen nadie quien le saque cuenta, se están enriqueciendo y lo están deportando. Mucha gente lo hace. Y así es que dicen y lo amenazan. Tienes que quedarte tranquilo, si no te voy a llamar la camiona. Es así que le dicen, hermanos. Y después que están del otro lado de la frontera, ¿qué? ¿Quién se va a meter conmigo? Dios en el cielo me está viendo. Y ese dinero está dando testimonio contra mí. Porque yo estoy dañando lo que es mío. Porque tengo lo del jornalero, tengo lo del pobre. Y hay alguien que defiende a los pobres. Hay alguien que defiende a los extranjeros. Y ese es Dios. Y ese no come cuento. Y ese sí pesa en balanza. Fuiste pesado en balanza y hallado falto. No pesaste lo que debería pesar. Entonces, la Sagrada Escritura nos advierte acerca de tener dinero que no nos pertenece, porque hemos engañado a alguien, a un pobre, a un indefenso, a una gente que no puede defenderse. Porque ¿con qué paga un abogado para que lo defienda? Si al final tiene que pagar más que lo que va a recibir. Pues dejan eso así. Y muchos de ellos, aun cuando no son creyentes, le sueltan palabra dura a creyentes y le dicen, Dios se lo cobrará. Ellos no saben lo que están diciendo, pero ese dinero en el juicio va a dar testimonio contra esas personas. Dice, ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ya Dios se enteró del asunto. Dios está enterado de todas las cosas que pasan en el mundo, inclusive de cosas que no llegan a pasar pero están en nuestros corazones. Dios está enterado. Dios está pendiente. ¿Acaso vamos a saltar a Dios? ¿Vamos a tapar a Dios para que no se dé cuenta de lo que está pasando? En este tiempo nos ha tocado vivir a nosotros situaciones difíciles. Dios está con nosotros. Dios está con los creyentes. Dios no ha cambiado, hermanos, hermanas. Dios sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que en la gracia hay misericordia.
Y Dios deja todo para el final, pero Dios está pendiente de todos los movimientos que hay en el mundo. No te comportes igual que aquellos que no tienen al Señor. Tú puedes ser rico, puedes tener riquezas, pero ¿de qué manera vas a tenerla? ¿Va a tenerla por cualquier medio? ¿A costa de lo que sea? Eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. De manera que los ingresos de los cristianos tienen que ser de manera lícita. Los cristianos no deberían tener con ellos dinero que no les pertenece, sino lo que ellos se han ganado, lo que alguien le ha regalado. Si es que esa persona que le está regalando no le está dando una maldición, si ese dinero que te están regalando no viene de negocios ilícitos, tú puedes recibirlo por tu trabajo, por negocio lícito, tú puedes recibirlo, pero no vaya a codiciar ganancias deshonestas. No vayas a tener fortuna de cualquier manera. Es mejor morir en Dios y alcanzar la gracia y el cielo, y no vivir en esta tierra con abundancia de mala manera. La Biblia dice que no hay justo, nunca lo ha habido, que esté desamparado, ni que la descendencia de los justos sean mendigos. La Biblia lo establece. Dios estará a cargo de ti, de tus necesidades. Y si tienes capacidad para tener mucho dinero, Dios te la dio, puede tenerlo, pero no tenga en tus depósitos, no tenga en tu cartera el dinero que no te pertenece o que venga de medios ilícitos. Eso es peligroso para ti, para tus hijos. Eso está dañado. De esa misma manera, si los miembros de la iglesia se involucran en malos negocios, si los miembros de la iglesia están actuando mal, las donaciones que hacen a la iglesia también vienen con maldición. Entonces la iglesia pudiera estar recibiendo maldiciones a través de las donaciones de los hermanos. Porque lo que alguien pudiera dar, que no, de lo que no le pertenece, de aquello que no se ganó, de aquello que no es de sus bienes, sino que lo obtuvo de mala manera, pudiera para congraciarse con Dios. ¿Y por qué no para ganarse el favor de la iglesia, de los líderes de la iglesia, para ganarse el favor poder hacer donaciones? Eso es sumamente delicado. Por eso, los ingresos de la iglesia tienen que ser colados. ¿De dónde vienen? ¿Quién puede donar a la iglesia? ¿De qué hermano la iglesia no debería recibir? ¿O de qué persona no debería recibir donaciones? Bendigo el nombre de Dios. La iglesia pudiera recibir donaciones de empresas que libremente se estén constituidas y que no estén ligadas a negocios extraños ni a lavado de dinero. De instituciones del Estado que no reciban aporte de los bienes incautados del narcotráfico. La iglesia no puede recibir donaciones, no debería, es la palabra, recibir donaciones de instituciones que los bienes incautados del narcotráfico se lo den a ellos. Porque definitivamente lo que nos están donando a nosotros es el mismo dinero que está manchado con sangre. La iglesia no debería recibir. Si pudiera recibir de alguna institución del Estado que los ingresos vienen de nuestros impuestos y que deberíamos tener todos los privilegios, todas las iglesias en el país, excepto de aquellas instituciones que de los bienes que se le incautan a los narcotraficantes van a ellas, no deberíamos recibir, para no recibir maldición con nosotros. Recibir donaciones de los hermanos, como establece las Sagradas Escrituras. No que vengan de juego de azar, ni de quinielas, ni de loto. Ayer en una vez que me decía, pero si alguien se sacó la loto y decide donar, está bien que usted no lo quiera, pero para los pobres de la iglesia. Yo le dije, los pobres de la iglesia son mi responsabilidad. Y si Dios trajo un pobre aquí
y Dios no me da para darle, eso es problema de Dios. Yo no le doy maldición a los pobres. Yo no quiero lo que viene del infierno. No tiene que ver con Dios. Hay muchísimos sitios que se lo van a recibir. Dónenlo allá. No recibiremos donaciones ni de juego de azar, ni de quinielas, ni de loto, de ningún tipo, porque no va con los propósitos que Dios tiene con nosotros como creyentes. Recibiremos las donaciones que vienen del sudor de los hermanos y que le cuestan sacrificio a los hermanos. Pero aquello que no le cuesta sacrificio a los hermanos y que no viene de su sudor ni de sus pertenencias, no lo recibiremos. Y esto es en el libro de Génesis hoy. El capítulo 17, el versículo 24. Aleluya. Es en el capítulo 14, perdónenme. (14:1). Dice la escritura en Génesis capítulo 14, el versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Eboín. Estos hicieron guerra. Era del rey de Sodoma contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Atma, y contra Semeber, rey de Seboín. Ahora en el versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, o sea el rey anterior mencionado, y de los reyes que estaban con él, lo que mencioné, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Y quiero que ustedes analicen con detenimiento algún día este texto. En este texto encontramos, voy a pasar de lo postrero a lo primero, que Abraham rehusó quedarse con los bienes que él le había quitado a los reyes que llegaron a Sodoma, Gomorra y a esas ciudades vecinas, y se llevaron a Lot, mucha gente. Y Abraham fue y lo rescató. ¿Por qué Abraham no quiso de ese dinero? Si usted se lee la historia de Sodoma y de Gomorra, usted se va a encontrar que eran dos ciudades que estaban depravadas en el pecado sexual y que ellos estaban en trastorno de vida disoluta delante de Dios, y que Abraham no quería tocar esos bienes. Y cuando el rey de Sodoma le dice: Abraham, entréganos las personas y quédate con los bienes, dice: no, espérate, yo no quiero esos bienes, yo no quiero tocar eso. Esos bienes pertenecían a personas contaminadas. Ellos estaban contaminados con el pecado. Ellos no tenían temor de Dios, y sus bienes por ende estaban contaminados.
Abraham rehusó. Y hay una palabra clave aquí. Yo dependo de Dios y mi riqueza me la ha dado Dios. Y no quiero que tú me cojas en tu boca diciendo que tú me has enriquecido. Porque yo no dependo de ti. Yo vine a esta guerra para proteger a mi sobrino. Pero yo no tengo que despojar a nadie de lo que tiene. Yo no quiero eso. Te devuelvo a tu gente con su fortuna. Bendigo el nombre de Dios. Aquí dice la escritura, en la primera parte. Dice que Abraham fue la primera persona en entregar diezmos en la historia. Y si usted nota, Abraham también fue la persona que atravesó la línea del tiempo y participó de la cena del Señor con el sacerdote Melquisedec. Participó de la cena del Señor, que era para la gracia, no para la ley, sino que es antes de la ley. Y como él participó, cruzó la línea del tiempo, Abraham es el que establece como pacto el diezmo para su descendencia. A partir de él fue marcado. ¿Y a quién se lo entregó? Se lo entregó a Melquisedec, sacerdote de Dios. Melquisedec no le puso una pistola en el pecho, ni lo acorraló, ni le hizo promesa barata, sino que él se desprendió voluntariamente y le dio de todo lo que él había conseguido. Llevó su diezmo delante del sacerdote de Dios. Bíblicamente hablando, están en capacidad de diezmar a la iglesia aquella gente que voluntariamente, entendiendo el propósito de Dios, puedan hacerlo. No aquellos que lo hagan con dolor o porque alguien lo ha presionado para que lo haga, sino aquellos que voluntariamente puedan hacerlo a su iglesia. De esa manera la iglesia puede recibir donaciones voluntarias, de corazón. ¿Qué dice Dios? Y voy a darle un dato interesante para pasar a la siguiente. ¿Qué ocurrió con Abraham? La Biblia dice que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que Dios está pactando con Abraham una bendición para todas las naciones de la tierra. Que todas las naciones de la tierra puedan recibir bendición a través de Abraham. Usted conoce la historia, usted lo ha leído en el Nuevo Testamento. Cristo viene de los lomos de Abraham, y Abraham me bendijo a mí a través de Cristo, que soy gentil. O sea que toda nación, todas las naciones de la tierra son bendecidas a través de Abraham. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando una persona que ha venido al Señor y que en Abraham pactó con Dios para recibir la bendición, si viola algún pacto, Satanás sabe eso, y entonces él se mete en la vida de aquellos que violaron el pacto. Por eso es que Malaquías, en el capítulo 3, el versículo 11, dice lo siguiente. 3:11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Porque aquella gente que han violado el pacto que hace Abraham y que son benditos en Abraham, entonces el enemigo se mete en su finanza. Y dice Jehová, si diezman, entonces el enemigo se irá. Reprenderé por vosotros al devorador. O sea que hay gente que tiene finanza y no es sana. El devorador está metido en su finanza porque no han sido sinceros con Dios, porque han violado el pacto de Abraham, y que va a bendecir a todas las naciones de la tierra, incluyendo a nosotros. Dice: reprenderé por vosotros al devorador. Yo me encargaré de que el devorador se vaya de la finanza de ustedes. Yo sé que es un poquito difícil para mucha gente que en este tiempo necesita ayuda en vez de ayudar a la iglesia. Por eso yo creo que la iglesia de alguna manera tiene que crear mecanismos de bendecir a la gente
que no tienen la capacidad, que no tienen el poder adquisitivo para sostener la familia. De alguna manera la iglesia tiene que tener algún programa, no solo para sanar la finanza de esa gente, sino también para bendecir a esa gente, para que sean productivos y no vivan permanentemente en la miseria, sino que como somos creyentes y vivimos en Dios, que haya algún plan, algún propósito, algún proyecto, que la gente pueda mejorar, sea aprendiendo algo, alguna técnica o alguna ayuda para algo en alguna área. Porque de esa manera no se detiene la bendición de Dios en la vida de la gente. Dios en Abraham ha pactado con Dios y lo hizo voluntariamente. Y entonces le dice: como tú me entregas la cena del Señor, yo te entrego el diezmo de lo que yo tengo. Porque pactó hacia el futuro, cruzó la línea del tiempo y estableció un nuevo orden, que no es de la ley ni es de la gracia, sino desde antes, establecido en Abraham, que fue el primero en pactar con eso. Bendigo el nombre de Dios. Ahora, ¿qué dice Mateo 23? Dice el Señor Jesús en Mateo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y que tragáis el camello. Bendigo el nombre de Dios. Dice el 25: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mucha gente ha enseñado que lo más importante es el diezmo. Eso no es lo que la Biblia dice. Lo más importante no es el diezmo, lo más importante es la palabra de Dios. Lo más importante es que usted sea fiel delante de Dios. Ahora, si usted no es fiel delante de Dios, la iglesia no está obligada a recibirle lo suyo. Si usted no es fiel delante de Dios, la iglesia no está obligada a recibirle a usted sus aportaciones. Porque la iglesia no está obligada a recibirle aportaciones a hipócritas. Jesús dice que los religiosos estaban diezmando de la menta y del comino. ¿Qué eran esto? Eran especias. Y no estaba establecido que de las especias te diezme. Y ellos eran tan fieles en el diezmo que hasta de lo que no se pedía diezmo lo daban. Y el Señor le dice: ustedes son unos hipócritas, porque ustedes creen que van a convencer a Dios con dinero. Y Dios no necesita dinero, porque Dios es rico. Dios necesita que tú seas fiel. Si tú no eres fiel a Dios, lo que traigas a la iglesia no tiene garantía para ti. Porque la garantía está en el Salvador. Y un hermano que golpea a su esposa, que maltrate a sus hijos y que no los sostenga, la iglesia no tiene por qué recibirle sus diezmos. La iglesia no tiene por qué recibirle aportación a gente hipócrita, que tienen doble vida y que creen que se van a salvar porque vengan con un sobre, o que la iglesia está comprometido con ellos porque vengan con un sobre. Esto no es asunto de iglesia, esto es del reino de Dios. Los fornicarios, que la iglesia los llama la atención y no se arrepienten, la iglesia no tiene por qué recibirle nada. A herejes, porque que esa gente no está viviendo para Dios. Y lo más importante no es la donación, es el principio del reino. Es obedecer la palabra de Dios, es servir al Señor, es abrazar la fe, es vivir con dignidad como creyentes. Eso no me lo inventé yo, eso lo dijo Jesús. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. O sea que no es lo más importante. Lo más importante es la justicia, la misericordia, la fe. Y le dice: esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro.
Qué bueno que puedan diezmar, pero es mejor que vivan para Dios y que no tengan doble vida, porque no entrarán en el cielo aunque lo den todo, porque el pastor no podrá sacarlo del infierno. Por mucho que hayan traído a la iglesia, el pastor no lo va a poder sacar del infierno porque no sirven a Dios. Son orgullosos y no van a convencer a Dios por los aportes que hagan, sino con su vida, con su corazón limpio, corazón sincero, despojado de todo pecado y de todo peso, para que podáis entrar al cielo. Bendigo la gloria de Dios esta tarde. Nosotros no tenemos compromiso con pecadores. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio para que la gente se arrepienta. Pero la gente que se le dé el evangelio, que no se arrepiente, que anda detrás de otra cosa, no tenemos compromiso. ¿Qué cosa de la vida que uno le puede recibir? Hay inconversos que la iglesia le puede recibir porque sabe que son gente sincera aunque no se han convertido. Pero qué paradoja de la vida, que a un cristiano le devuelvan lo que aportó porque no se arrepiente y que se lo acepten a un inconverso. Bendigo a Dios. Qué cosa, hermanos. Por eso Pablo en una ocasión le dice a la iglesia de Corintios: sáquenlo y entréguenselo al diablo a ver si se arrepiente. Capítulo 5, segunda de Corintios: sáquenlo y entréguenselo al diablo a ver si se arrepiente, porque al sentirse lejos de los hermanos y apartado de los hermanos por su conducta, va a extrañarlo, va a haber arrepentimiento en él y va a volver arrepentido. El propósito es que la gente se arrepienta y no que sienta como si todo estuviera bien porque está aportando. Ese no es el diseño de iglesia que hizo Jesús. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios está basado en principios del reino, en compromiso con Dios, en fidelidad, en la búsqueda de la bendición que viene de Dios y que no añade tristeza ni dolor, y no en el soborno ni el pensar que podrá convencer a alguien porque puede hacer algún aporte. No debería ser. Pero como la gente sirve al reino de los metales, entonces tiene ese problema, que cree que todo lo va a resolver con dinero. El reino de Dios no se resuelve con dinero, sino con un corazón sincero. Hay mucha gente que cree que exageramos con la escritura, pero la escritura es clara y está estableciendo las normas y las reglas que deben regir una congregación. Y si yo quiero que ustedes se salven, yo tengo que decirle lo que la palabra está diciendo, aunque los tiempos hayan cambiado. Si no, le digo la verdad. Si nosotros como iglesia no estamos basados en la verdad y en los principios del reino, todo es falso. Debemos estar apegados a Dios. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. En su momento Él lo va a hacer. No nosotros con nuestra fuerza. Pero hay que rendirse a Dios para poder ser bendecido por el Señor. Bendigo el nombre del Señor. ¿Qué visión tiene la gente de la iglesia en estos tiempos? La gente piensa que la iglesia es un lugar donde va un grupo de personas con intereses particulares y personales y no los intereses de Dios. ¿Qué piensa la gente? Que somos una religión cualquiera, no pueblo de Dios. La gente se pone a ver y a escuchar conversaciones de creyentes en este tiempo y terminan en sus propias conclusiones. Los que están ahí no son diferentes a mí, porque ellos se están portando peor que yo. Hay inconversos que se creen más santos que nosotros. Muchas veces tienen razón
a la hora de evaluarnos, porque nuestro comportamiento no es como el de Dios. Tenemos las mismas ambiciones que los que no son creyentes. Dependemos del dinero, igual o peor. Nuestras expresiones son menos de Dios y más de dinero. Ahora, ¿cuál es la visión de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la visión de la iglesia de Cristo? Lo principal de nosotros es la salvación, de acuerdo a la palabra. Y para que haya salvación, tiene que haber regeneración y santificación. O sea que la gente tiene que salir de la vida de pecado por medio de una transformación, una regeneración que incluye cambio de mentalidad. Si los creyentes no cambian la mentalidad, no podrán dar testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo que exige esta sociedad en este tiempo, muchos de nosotros no estamos en capacidad de darlo, porque nuestra mente no han cambiado. Y como nuestra mente no han cambiado, ellos ven que pensamos igual que ellos o peor, y hacen juicio. ¿A quién vamos a predicar si las cosas no cambian? Si el Espíritu Santo no cambia nuestra mentalidad, ¿a quién le vamos a predicar? ¿Salir a predicar para volver avergonzado? Cristo no ha fallado. Cristo permanece fiel. La Escritura nos manda a poner los ojos en Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos, hermanas? Que muchos creyentes en este tiempo no están dando testimonio de la verdad ni de los principios del reino. Y en vez de acercar a la gente al reino de Dios, lo están alejando del reino de Dios. Si nuestra mentalidad no cambia como iglesia, nosotros no estaremos en capacidad de alcanzar a los perdidos. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Le vamos a hacer caso a lo que diga la gente de nosotros? No necesariamente. Pero ¿sabe qué? Hasta Satanás muchas veces habla verdad. Él es el padre de la mentira, pero muchas veces está hablando verdad. Está diciendo cosas que son verdad y están mal. Y mucha gente que el enemigo ha engañado, que ha trastornado su mente y que ha tomado su intelecto, quisiera servir a Dios, pero no ve a Dios, sino que nos ve a nosotros. Y un comunicador le dice a otro: yo prefiero ir al infierno. Y dice: ay, no diga eso. Eso le contesta un cristiano. Y le dice: sí, porque en el infierno voy a ver con fulano, con perecejo y con mengano. Dice: ay, no diga eso. Y entonces termina diciéndole: yo no me he convertido porque me junto con cristianos como ustedes. Aleluya. Bendigo el nombre de Dios. ¿Diría eso la gente de nosotros? Yo no me convierto porque la gente que dice que sirve a Jesús es mentiroso. Eso no es verdad, hermanos. La gente que sirve a Jesús es fiel. Lo que pasa es que hay gente que dice que sirven a Jesús y no le sirven. Y ellos no han visto a lo que verdaderamente sirven a Jesús, sino que han visto lo que dice que sirven, pero no sirven. Bendigo el nombre de Dios. En este tiempo tenemos que ser diferentes. Si Dios ha prometido para nosotros en este tiempo una gran bendición, o sea que nosotros alcanzaremos a los perdidos de esta zona, tenemos que estar en capacidad para alcanzarlo. Y como les decía el jueves, no solamente es con la oración que lo vamos a alcanzar. Tenemos también que ser estrategas. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes. Porque con la oración no será suficiente. Hoy te digo,
que tienes que dar testimonio de la verdad. Tienes que vivir la verdad. Si no vives la verdad, si no vives como siervo de Dios, a nadie impactaremos. Nadie va a salvarse. El sueño de nosotros es que un día la gente, donde quiera que esté, sea impactado por el poder del Espíritu Santo y comience a llorar para aceptar a Jesús como su Salvador. Ese es el sueño de nosotros. Pero si no hacemos un equipo como iglesia y quitamos la mente de lo material, de lo pasajero, de aquello que se destruye con el uso, no vamos a impactar a nadie. Nadie va a salvarse. Porque para la gente alcanzar la gracia de Dios, necesita una iglesia de gentes fieles a Dios. De gente que sigan las directrices del Espíritu de Dios. Y gente que sea diferente. Pero no diferente por capricho, ni por complejo, ni por aire de superioridad. Diferente porque su ser ha sido cambiado por el Espíritu de Dios. Te bendigo el día de hoy. Declaro la promesa de Dios sobre ti. Dios quiere que sirva a su reino, no al reino de los metales. Si todavía sirve al reino de los metales, si tu interés todavía está en lo material, en el dinero, en las riquezas, tu mentalidad tienes que cambiar. Y si Dios te capacitó para ser rico, tú lo vas a ser, pero debes serlo a la manera de Dios. No con tus propios medios, no con tu propia forma de querer a cualquier costo, porque vamos a caer en lo mismo que caen los que están fuera, que no salen de una maldición, ni ellos ni sus familiares, porque se han metido en lío con dinero mal habido y entonces han marcado su familia, y muchos han fracasado ya. Como decía el apóstol Pablo, ya hay muchos que se han apartado por esa causa. Te bendigo hoy. Que nada te aparte del reino de Dios. Que tus raíces sean profundas en Dios. Y que nada te aparte, sino que te afiance y te agarre de Dios. Señor, te doy toda gloria esta tarde. Tú eres el Rey de los Reyes. Eres el Señor de los Señores. Nos ha llamado a un reino de excelencia, Dios. Señor, gracias por salvarnos.